La música es divina. La música es nuestra alma. La música nos une como ninguna otra forma de arte. Hola y bienvenido a otro capítulo de mi canal de YouTube Español por Dentro. Y hoy tengo una gran ilusión de presentaros a la flautista mexicana Natalie Ramírez. Hola Natalie, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias, Siddharth, por la invitación a tu canal. Bueno, muchas gracias Natalie por estar aquí. Natalie Ramírez es flautista profesional. Obtuvo su título de licenciatura en la Universidad de Veracruzana, México. En el año 2010 recibió la beca del ICCR, Indian Council for Cultural Relations, para estudiar en Delhi el curso de la música hindustani clásica vocal con su gurú Jyotika Dayal Paus. Junto a estos estudios ha estado aprendiendo hindustani basuri, la flauta, de la mano de Pandit Kailash Sharma en Gandharva Mahavidyalaya, con el apoyo de la beca del Fondo Mexicano para el Arte y la Cultura. Ha estado tocando tanto basuri como pues la flauta, traversa en muchos conciertos y festivales en México, Estados Unidos, India, interpretando diferentes géneros como música clásica occidental, latinoamericana, jazz, fusión e hindustani, tanto como solista como en conjuntos y orquestas. Ha estado organizando y participando activamente en programas y festivales como Lok Grand Folk Festival en Bhopal, India, Ras Rang Flute Festival en 2012 en Delhi, 4 culturas festivales de Delhi y lugares como el Instituto Cervantes, Centro Nacional de Artes de Indira Gandhi, IGNCA, Hungría, Centro Cultural e Informativo y la Embajada de México en la India. Así que con esta introducción tan impresionante de Natalie, otra vez te digo que realmente es un honor para mí y para mi canal de YouTube tenerte aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Siddharth. Gracias por la invitación. Bueno, pues empezamos, Natalie, con la primera pregunta ¿cuándo y cómo empezó tu interés en tocar la flauta? Bueno, yo empecé a estudiar música de chiquita. Mis papás siempre, pues les gustó llevarnos a clases y que tuviéramos el conocimiento de diferentes cosas. Entonces, desde chiquita, eh, en la escuela nos daban clases de flauta de pico, que es la flauta que se toca así, ¿no? Y después, mi mamá sugirió que empezara a tomar clases en una escuela aquí en Jalapa. Y yo dije, bueno, está bien. Y yo quería tocar el piano, pero no había maestros de piano porque todo el mundo quiere aprender piano, ¿no? Entonces no había maestros de piano disponibles. Y entonces dije, bueno, puedo aprender la flauta. Y así fue como empecé a aprender la flauta transversa. Tenía como 7 años y y eventualmente pues continué estudiando y después más adelante como a los 17 años entonces decidí que no, perdón, como a los 15 años decidí que iba a entrar a la carrera de música tocando flauta. Entonces fue algo que fue un proceso muy natural, digamos. Oh, qué maravilla. ¿Y tus padres también son artistas o...? No, mis papás les gusta mucho la música, pero ninguno de los dos se ha dedicado a la música. Mi mamá tocaba la flauta de pico también cuando era más joven, como nada más como hobby, digamos. Y mi papá, pues se dedica a los libros, tiene una librería desde hace 35 años y siempre con mi esposo o cuando platicamos con otros amigos en India, hacemos este comentario de que el nombre de la librería en sí tiene una relación
eh, con India, porque la librería, que es una librería de 35 años, se llama La Rueca de Gandhi. Ah, ok, ok. Qué fascinante, qué fascinante. ¿Y cuáles fueron tus principios e influencias, Natalie, en música? Mis influencias al principio, o, perdón, no entendí. No, sí, tus principios e influencias en música, ¿no? Cuando empezaste a Ah, cuando querer empecé. música, sí. Bueno, pues al principio, pues realmente mis maestros fueron los que pues me influenciaron y en la escuela teníamos clases de música en donde no solamente llevábamos el instrumento, sino que íbamos a esta escuela de música y toda la tarde teníamos clases de diferentes materias relacionadas a la música. Entonces era pues un tiempo en el que estabas toda la tarde en la escuela de música y tenías clases de coro, tenías clases de solfeo, tenías clases de tu instrumento, después tenías clases de orquesta. Entonces estábamos constantemente pues en relacionados, ¿no? Con otros instrumentos, con otros chicos que estaban aprendiendo música. Y bueno, Jalapa siempre ha sido una ciudad muy cultural. Ujú. Tenemos la orquesta sinfónica más antigua del país, entonces desde chiquita en la escuela nos llevaban a escuchar los conciertos también de la orquesta, ¿no? Entonces, eh, pues de chiquita realmente las influencias que tenía eran las que escuchaba, ¿no? Las que escuchaba en la radio, si escuchábamos música clásica, si escuchábamos música mexicana o música para niños o o música de bossa nova. Entonces a mi papá le gusta la música de todo el mundo, ¿no? Música de bossa nova le gusta mucho, música brasileña, pues, y pero también a veces rock, también a veces jazz y música clásica, ¿no? Qué bueno, qué maravilla. Y para ti, ¿qué es tocar la flauta, ¿no? ¿Qué significa tocar la flauta para ti personalmente? Oh, ok, pues no sé, no lo había pensado como qué significa para mí. Em, pues cuando decidí que quería estudiar flauta, em, fue algo que se me daba fácilmente y que disfrutaba hacer. Y de alguna manera, ya sea la flauta transversa o posteriormente el bansuri, han sido dos instrumentos con los que me he podido conectar con algo dentro de mí, algo a un nivel más espiritual. Entonces, en el caso de la música de la India, fue algo que me conectó espiritualmente no sé, algo que estaba dentro de mí o que estaba buscando. Y, y es como, para mí es como un medio de expresión, ¿no? Cuando hay muchas veces que no encuentras las palabras para decir algo o no encuentras la mejor manera de expresar algo, la música puede ser un puente para expresar eso que tienes dentro de ti. Entonces, pues la música y la flauta siempre han sido, desde que empecé a estudiar más profesionalmente, han sido eso, algo que disfruto y que en algún momento me ha servido para expresarme o inclusive para conectarme con otras personas, ¿no? Cuando tocamos con otros músicos o cuando o cuando estamos tocando frente a una sola persona, ¿no? Puede ser, no necesita ser una audiencia de 100.000 personas, pero aún tocando enfrente de una persona puedes establecer esa conexión. Y actualmente también otra manera de conectarme a través de la flauta es enseñando y me gusta mucho dar clases, entonces
esa conexión que logro entre el alumno y Mm, yo, poder incentivarlos, poder ver que están poco a poco logrando algo y creando algo al momento, eso pues me fascina mucho y es lo que más me llena. mm. Qué bueno, qué bueno. Y Natalie, ¿cómo generó tu interés en escuchar la música hindustani? ¿Cómo empezó esto? Am, bueno, fue realmente casi una casualidad. Pero mientras yo estaba estudiando aquí en Jalapa, estaba estudiando en la universidad y en el 2000, ¿qué fue? En el 2006 u 2008, vinieron dos maestros mexicanos de la Ciudad de México, vinieron a dar un curso de música de la India y este curso era gratis. Para la universidad y era de 2 semanas. Entonces era un curso muy, muy, muy intensivo sobre música de la India y el maestro que dirigía el curso Holving, él había estado o estaba todavía estudiando en Delhi, Sitar. Entonces, pues él venía con todo ese conocimiento y con toda esta información y con todas estas ganas de transmitir lo que era la música de la India y nos dio un curso que fue muy, muy intenso, pero también muy, muy interesante. Entonces, fue algo que yo no había presenciado antes, no había tocado en ese entonces, bueno, yo estaba tocando la flauta transversa, pero él nos dijo, no, pues estos son los nombres de las notas y vamos a tocar así y ustedes me imitan y tocamos y tocamos. Y la música clásica occidental, el enfoque es diferente. Normalmente pues estás leyendo la partitura y tú eres el intérprete y tienes que, digamos, leer y tocar. Y en la música de la India, en ese momento, él nos estaba diciendo que íbamos a repetir, que no iba a haber nada escrito y que teníamos que repetir y escucharlo. Y de alguna manera, no solo la manera en la que él estaba enseñando, sino también la música misma, eh, que ya había escuchado yo el citar, ya conocía yo de Ravi Shankar o de Zakir Hussain. Eh, de estos músicos. No conocía mucho de la música de la India, pero bueno, sí, es muy conocido Mm, Zakir Hussain, por ejemplo, con la banda Shakti, y ya había escuchado esta música, pero cuando lo escuché así en vivo y las ragas que nos enseñó en esas 2 semanas, fue algo que cambió mi perspectiva sobre la música. Entonces, después de eso quise aprender más, quise investigar más y entender qué era la música de la India. Y fue así como empecé con el Bansuri, porque bueno, si ya tocaba flauta transversa, lo más natural era que tocara el Bansuri, ¿no? Y ¿Podrías, empecé a podrías, aprender. perdón por interrumpirte, pero podrías decirnos la diferencia entre la flauta y el bansuri? Ok, Si no, eh, no de una manera muy técnica, sino en palabras más fáciles, si es posible. ok. La flauta transversa es un instrumento que se toca también así como el bansuri, pero tiene llaves. Ok, Entonces, la flauta transversa es el instrumento que se toca en la música occidental, digamos, es un instrumento que ha evolucionado desde la época renacentista en Europa y la principal diferencia entre la flauta y el bansuri es que la flauta tiene llaves. sí. Entonces, con esas llaves tú tocas las notas y en el bansuri no hay llaves, simplemente hay hoyos. Y esto es lo que permite que podamos hacer la ornamentación y los juegos melódicos que son característicos de la música de la India. Ok, ok, bueno, pues muy bien, muchas gracias por esta respuesta. ¿Y qué piensas?
Natalie, sobre la música de la India, ¿no? La música clásica. Y si hay algunos parecidos entre la música hindustani y la música de México, por ejemplo. Ah, bueno, eh, la música clásica de la India, la música que yo estudié ha sido la música del norte de la India. Sí, Entonces existe una diferencia muy clara en cuanto a la música del norte y la música del sur, que se llama carnática, ¿no? sí, La música del norte se llama hindustani o indostani, ¿no? En español castellano, como hay gente que le dice indostani o hindustani o hindustani, ¿no? Que es hindustani es como en inglés. Pero bueno, entonces la música que yo estudié fue la música del norte. Que se caracteriza por ser de un carácter muy improvisatorio. Ujú. Quiere decir que, bueno, hay ciertas composiciones que aprendemos, pero también hay muchas cosas alrededor de la composición que son improvisadas y que se van creando al momento en base a lo que va uno tocando con el otro instrumentista, con el percusionista, y es, digamos, una música que está en constante evolución, porque no está eh, fija a una manera de ejecutarse. Sí hay ciertas reglas, hay muchísimas reglas para improvisar, no improvisa uno de la nada, sino que tiene uno que seguir ciertas reglas, que es lo que uno aprende con el maestro o con el guru, y generalmente este aprendizaje es de oído, porque se tiene que entender como a profundidad estas reglas para poder después jugar con ellas y poder crear algo que sea original de uno. Entonces, la música de la India es muy única, yo siento, por esta forma de la raga. Las ragas, que son estos modos melódicos, por llamarlos de alguna manera muy, muy simple, eh, pues se dice que tienen sus orígenes en miles de años de historia y han ido evolucionando a través de diferentes culturas. Entonces, estas ragas tienen cada una un afecto diferente, cada una tienen una emoción diferente o diferentes emociones que se combinan y que la persona que las ejecuta trata de plasmar en la música. Y la ornamentación misma, las escalas que se utilizan, todo esto es muy diferente al tipo de música que tenemos en Occidente. Eh, Inclusive el tipo de música que tenemos en México es influenciada por la música de Occidente, por la música que nos llegó de los españoles tras la conquista. Y actualmente la música mexicana eh, la música folclórica mexicana es pues tiene muchos elementos de la cultura española de algún tiempo, pero también ha tenido sus influencias con los africanos que también llegaron de España, y es una música muy, muy diferente a la música de la India. Eh, la música que yo estudié antes de estudiar música de la India fue música clásica occidental, que se refiere a la música, digamos, de los compositores europeos, desde el renacentismo, barroco, romanticismo clásico, y también la música contemporánea, que tanto hay compositores mexicanos contemporáneos como de otras partes del mundo, como Estados Unidos y Latinoamérica también. Entonces, pues por decirlo de una manera breve, la música mexicana y la música de la India son muy diferentes. Al final,
la música se dice que es un lenguaje universal, ¿no? Entonces siempre hay algunos puntos de convergencia en donde podemos insertar tal vez un citar dentro de la música del son jarocho, porque ya lo hemos hecho, o podemos insertar el bansuri dentro de alguna composición de Agustín Lara, porque también ya lo hemos hecho. Entonces es posible hacer estos puntos de enlace que la gente le llama fusión. Es posible crear esta fusión o esta mezcla entre dos tipos de música, entre dos géneros de música, y puede salir algo muy interesante de ello. Entonces, esa es pues la belleza, yo creo, de la música, de la universalidad de la música, y que podemos comunicarnos a través de ella, aunque toquemos diferentes instrumentos, aunque toquemos diferentes estilos. Bueno, muy interesante tu respuesta porque yo veo que a pesar de que hay tantas diferencias en las dos, la música de las dos regiones, creo que con la contribución de artistas como tú estamos acercándonos mucho, ¿no? En el aspecto de la música. Y de ahí viene mi siguiente pregunta, Natalie, que tú, ah, como les dije a mi público, que usted estuvo aquí en la India con una beca por ICCR, ¿no? Así que, ¿cómo fue tu experiencia de ser becaria en la India? Cuéntanos un poco de esa experiencia. Ok, bueno, este tipo de beca que creo que sigue vigente, creo que el ICCR sigue dando estas becas, es una beca muy interesante y muy importante, yo creo, para las relaciones culturales de India con otros países. Entonces, la India da esta beca a diferentes países en desarrollo para que personas puedan ir a estudiar artes de la India allá. Entonces, bueno, en este caso, cuando yo apliqué para esta beca fue realmente muy sencillo, digamos, porque pues seguí todo lo que tenía que hacer, y inmediatamente ese mismo año, digamos, me dieron la beca. Hay veces que uno aplica para una beca y no se la dan un año y luego tiene que esperar otro año, pero en este caso fue algo muy fácil, ¿no? Que se dio muy fácilmente, y afortunadamente el mismo año que apliqué, ese mismo año me dieron la beca y pude ir a estudiar. Y eso me permitió poder acercarme a los maestros que conocí. Eh, yo creo que gracias a esta beca pude entender la seriedad y la disciplina, la responsabilidad que es estudiar este tipo de música, ¿no? Entonces, llegando, yo sabía que aunque iba primero por un año, posiblemente me iba a quedar los 3 años que duraba ese curso que tomé de canto. Y también a la vez sabía que, bueno, mi maestro, el primer maestro que había conocido, había estudiado 8 años en India, ¿no? Entonces dije, bueno, pues tengo que echarme un buen tiempo aquí. Vamos a ver cuánto tiempo aguanto, cuánto tiempo puedo quedarme aquí. Y y ese fue un buen principio, yo siento, el poder acceder a estas escuelas, a estos maestros a través del ICCR, pues es un puente al final, ¿no? Fue como un puente para poder yo meterme de lleno en la India en mis estudios, ¿no? Entonces yo creo que pues es un apoyo muy valioso. Obviamente también hay cosas que la burocracia o el mismo gobierno a veces
pueden mejorar, ¿no? Como en México también tenemos becas y también hay cosas que son buenas de esas becas y hay cosas que también se pueden mejorar para que pueda ser más accesible a muchas más personas. Pero yo creo que es una muy buena iniciativa el poder acercar a la gente de diferentes nacionalidades a esta cultura, porque pues realmente uno tiene la oportunidad de primera mano aprender un arte que es necesario a veces aprender en su lugar de origen o donde se está desarrollando, porque es una música que está viva, que está en constante evolución. Entonces, al estar yo allá y poder escuchar en vivo a Kishore Munkar, a Pandit Jasraj, a Zakir Hussain, a muchísimos músicos que solo había escuchado, a Hari Prasad Chaurasia, tantísimas veces que lo he escuchado en vivo, que solo antes de ir a India solo los había escuchado por grabaciones. Entonces, estar allá, poder ir a todos esos conciertos que además el gobierno y diferentes instituciones se han asegurado de que estos conciertos sean gratuitos, lo cual no es algo muy común cuando vas a otras partes del mundo. Generalmente pagas un ticket por ver a estos músicos, ¿no? Pero en India, las artes clásicas de la India generalmente eh, consiguen sus patrocinadores y el gobierno también apoya a estas instituciones independientes y tú puedes ir a estos conciertos gratis. Entonces eso para mí era fascinante, era maravilloso poder eh, ir, ¿no? Era un festival de 3, 4 días y estabas ahí 3 horas escuchando a estos músicos, ¿no? O ir a IIT, a otras universidades donde había otros conciertos también y tenían sus propios festivales y había música de la India también en esos festivales, ¿no? O hay. Entonces, estar dentro de la cultura que estás estudiando, yo creo que pues le da más valor a lo que estás haciendo, ¿no? Le da más sentido a tus estudios y a tu caminar, ¿no? A lo que estás haciendo. Puede ser muy inspirador. Bueno, muy bien, sí, sí, eso es algo que el ICCR está haciendo muy bueno para el difunto, ¿no? De la difusión de nuestra cultura. Y háblanos un poco, ah, Natalie, sobre tu gurú, ¿no? Mencioné en la introducción que tu gurú es Jyotika Dayal Paus. ¿Podrías hablarnos un poco sobre tu gurú y cómo le conociste y qué tipo de persona es tu gurú y cómo te ayudó en tu viaje como flautista, ¿no? Ujú. Bueno, en India tengo dos gurús. Mi maestra de canto, Jyotika Dayal Paust, ella ha sido mi gurú de canto que aprendí en la escuela Sri Ram Bharatiya Kala Kendra como parte del curso que estaba tomando del ICCR, ¿no? Entonces, gracias a mis clases de canto, pude entender un poco más a profundidad eh, el movimiento, los movimientos de las ragas, los movimientos melódicos, las reglas y la manera de abordar una raga. Antes de empezar mis clases de canto, realmente yo nunca había cantado, no tenía una formación profesional como cantante y no era muy fluida, ¿no? En el canto. Sin embargo, pues ella eh, vio que yo tenía muchas ganas de aprender y que estaba ahí de lleno y que eso era lo único que estaba haciendo en ese momento. Entonces, bueno, ella me enseñó mucho. Estar en la escuela también fue muy bueno porque estuve en contacto con muchos otros compañeros, músicos y esa convivencia enriquece también mucho, ¿no?
Entonces, bueno, ella ha sido mi maestra de canto y a la fecha no me dedico tanto al canto, pero eso me ayudó a entender cómo iba a tocar las ragas en el Bansuri. Una vez que llegué a India con esta beca y iba a estudiar en esta escuela, canto, busqué a un maestro, a un gurú de Bansuri y llegué con Kailash Sharma. Entonces, Kailash Sharma es mi gurú de Bansuri y él ha sido una persona que me ha inspirado en muchos aspectos por su dedicación y su devoción a la enseñanza. Eh, no es fácil a veces encontrar un maestro que sea o un gurú que sea buen maestro, que tenga una vocación de enseñar y que tenga paciencia para enseñar y que también sea muy buen ejecutante. Hay muchos muy buenos músicos y que están todo el tiempo en tour y que están todo el tiempo tocando. Eso también, compartir esa experiencia puede ser muy enriquecedor para el alumno, pero un buen músico que también sea un buen maestro no es tan fácil de encontrar. Y con Kailash, pues tuve la oportunidad de tener eso, de tener a alguien que me daba clases regularmente, al que al principio yo iba a su casa y él te da clases y no sabes si va a ser 1 hora de clase o van a ser 3 horas de clase y estás ahí y estás tocando. Y pues a la fecha he aprendido muchísimo de mi gurú. Ambos gurús puedo decir que siguen este sistema del guru shishya, que es guru o maestro discípulo, eh, pero no tienen una actitud de que ellos están sobre del alumno o de que ellos van a controlar al alumno o de que van a utilizar al alumno. Entonces, la relación siempre ha sido muy, muy, muy cordial y muy estrecha. Entonces, pues sí, ha sido un camino muy interesante, porque normalmente en Occidente un maestro te está enseñando por un tiempo mientras estás en la universidad o en la escuela y después posteriormente ya no es tu maestro, ¿no? Y ya no lo ves como un maestro, ya no es como tu guía ¿no? Pero en el caso de un guru viene con el significado de esta palabra también, que no es necesariamente como muchas veces en Occidente se considera que un guru es el guía espiritual, si somos devotos de Shiva o si somos devotos de Krishna, entonces vas y tú tienes tu guru en el ashram o así. El guru no es eso solamente, hay diferentes tipos de gurus, ¿no? Entonces, un guru en la música de la India, pues es una persona que te está dando clases, te está enseñando sobre la música, pero también te está enseñando sobre la vida, también te puede dar consejos sobre la vida, sobre su experiencia profesional, por ejemplo. Eh, y no solamente se enfoca en la parte musical, sino que también está al tanto de qué pasa en tu vida y tú también estás conectada con él en diferentes sentidos, ¿no? Entonces es algo que va más allá de las clases y que cuando se establece esa conexión, pues es una conexión de por vida, yo creo, ¿no? Que puedes tener con una persona y aparte con una persona que tú puedes admirar y Sí. que tú puedes aprender tanto de él también. Qué maravilla, qué maravilla. Y estoy tan, pues me siento tan feliz de que hayas encontrado
este guía, ¿no? Este maestro o dos maestros en tu caso, ¿no? Porque yo creo que para cualquier forma de arte es muy importante tener un o una guía que te pueda enseñar el camino, ¿no? Eso es muy importante. Y claro, pues mi siguiente pregunta tiene que ver con tus visitas a la India, ¿no? Como yo, pues, me imagino que tú tienes un esposo indio, así que también más oportunidades que has tenido para visitar la India, ¿no? Así que, ¿cómo te sientas al venir a la India, ¿no? ¿Qué experiencias has tenido en la India? No te pregunto en cuanto a tu carrera profesional, sino en general, ¿no? ¿Alguna experiencia interesante de visitar la India, de hablar con la gente aquí? Ujú. Bueno, eh, ha sido una experiencia muy interesante en todos los sentidos. Siempre ha sido positiva. Eh, Mucha gente cuando visita India, y mucha gente antes de que yo fuera a India me decía como, oh, no ten cuidado con esto, ten cuidado con el otro, pasa esto, pasa el otro, tienes que vestirte así, tienes que hacer asá, la gente es muy así, la gente es muy asá. Eh, y yo dije, bueno, voy a ver, ¿no? Lo que tengo que hacer, cómo es la gente. Pero las cosas han cambiado muy rápido en India. Desde que llegué en el 2010 a la fecha, ha habido muchísimos, muchísimos cambios, ¿no? Y, y la India se ha modernizado mucho, ¿no? Entonces, desde el principio mi experiencia ha sido positiva, no, gracias a Dios, como decimos, como dice la frase, gracias a Dios no he tenido ninguna experiencia que realmente haya marcado algo que yo diga, no, ya no voy a regresar a India nunca más, ¿no? Y como cualquier país tiene sus partes positivas y sus partes no tan positivas. Hay cosas que la India es muy buena, que justo estaba hablando hoy con mi mamá, decía, bueno, es que mira, en India pasa con los calentadores eléctricos, no estamos hablando de calentadores, entonces los calentadores eléctricos son muy buenos y no hay problema, ¿no? Y acá esta tecnología en México no ha llegado tanto, todavía usamos el gas, ¿no? Entonces, decía mi mamá, sí, es que yo he visto que en India hay son muy buenos ingenieros, ¿no? Y ella no habla inglés, ella no, o sea, ha visitado India una vez, pero ella decía, no, es que hay muy buenos ingenieros, yo he visto, y hay muchos institutos estos de ingeniería y de tecnología, bla, bla, bla. Y yo le digo, sí es cierto, sí es cierto. Entonces, en cuanto al desarrollo tecnológico y la manera en la que la India se moderniza, es muy rápido, ¿no? La manera en la que llegamos a tener estas plataformas de pagos digitales, por ejemplo, que aún no existen en otros países tan fácilmente, ¿no? Para bien o para mal, no sé, pero está ahí, ¿no? Y te facilita de alguna manera las cosas. Entonces, todos estos aspectos es como de repente ya estás acostumbrado a hacer las cosas de una manera, ¿no? O dices, bueno, tengo que tomar el otro richo de aquí y allá y pelearme y regatear cuántas rupias me va a cobrar. Y de repente ya no tienes que hacer eso. De repente ya puedes tomar un otro richo con la aplicación, ¿no? Entonces hay muchas cosas que van cambiando y siempre esta sed de modernización de la India, yo creo que es muy fascinante. También a veces se pierden ciertas cosas que hay veces que para nosotros como extranjeros pueden ser muy maravillosas, ¿no? Que es pues la misma comida, tal vez, las telas, ¿no? Los colores, la variedad de coloridos que existen en la India y no como la manera de vestir aburrida de los occidentales en blanco y negro, ¿no? Entonces hay muchas cosas que son muy fascinantes y que todavía siguen ahí presentes y que no sé si vayan a cambiar en algún momento, pero eso es lo que a mí más me gusta, ¿no? Que siempre está como en constante cambio.
no para. Siempre hay algo que está pasando y luego, y muchas veces es muy caótico. Mm. Es algo que sí, desde el principio que llegué, dije, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Se mueve para acá, se mueve para allá, puede llegar a ser muy caótico, pero a la vez, de alguna u otra manera, todo va tomando su lugar, Sí. ¿no? Y ves a los coches que van así, las motos y todo, pero todos caben, ¿no? Y todos pasan y todos llegan y no hay grandes, como choques o accidentes de tráfico. O sea, sí los hay, pero en general, para el nivel de caos que a veces se vive. Entonces, de la misma manera, con todo lo que pasa alrededor, a veces todo se ve muy caótico, pero poco a poco, pues las cosas se van acomodando y, y si eres observador, puedes llegar a entender cómo funciona ese balance y cómo todo está de alguna manera en un orden, pero en un orden caótico, ¿no? Entonces, esa ha sido como yo creo mi experiencia en todos Qué estos fascinante. años. Muy fascinante lo que tú has compartido. Y mi última pregunta para pues, terminar esta entrevista es, ¿cómo podemos fortalecer relaciones bilaterales entre India y México a través de la música? ¿Qué piensas tú que puede ah, jugar, ¿no? El papel de música? ¿Cómo puede hacer un impacto en las relaciones entre India y México? Es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Em, bueno, yo siento que tanto es importante para nosotros como mexicanos tratar de acercar más nuestra cultura a este país, a India. Eh, Tanto India, cuando nosotros escuchamos acá la música de la India, eh, pues es algo muy místico, es algo que nos lleva como a un aura muy espiritual y a una energía muy diferente, ¿no? De lo que estamos acostumbrados a escuchar. Entonces, ambas son muy diferentes y ambas son fascinantes en sus propias maneras, ¿no? Tanto los instrumentos como la manera de cantar, tal vez de la música mexicana, los instrumentos de la música mexicana. Entonces, ¿cómo podemos pues mejorar las relaciones a través de la música? Sería tal vez pues incentivando este tipo de diálogos, como por ejemplo hace muchos años eh, ha empezado este diálogo entre España y la música de Rajasthan, que aparentemente hay ahí una conexión, ¿no? Entre los orígenes de la música española Creo que y con, los, sí, sí, y tiene que los ver. gitanos de Rajasthan, ¿no? Entonces, ha habido un momento en el que han decidido que, ok, bueno, vamos a llevar más músicos a India de España y vamos a empezar este diálogo y vamos a ver cómo pueden estos músicos comunicarse y crear música juntos, ¿no? Y han sido conciertos muy memorables que yo he visto donde hemos visto música flamenca con música de Rajasthan, ¿no? Entonces, este tipo de diálogos pueden ser muy valiosos. Culturalmente, ambos países yo creo que tenemos esta calidez y esta amabilidad eh, que nos puede conectar muy bien, aun si no hablamos el mismo idioma. Eh, a través de la música podemos conectarnos, ¿no? Entonces, tanto como, pues, propiciar
que más grupos mexicanos puedan ir a India y presentarse en festivales y tenemos muchos festivales, desde festivales de música o danzas folclóricas como festivales de jazz o festivales de música clásica o festivales de flauta. En algún momento un músico mexicano fue a India a participar en este festival de flauta que se hacía hace muchos años. Entonces, pues sí, a través de estos festivales y estos diálogos que podemos crear, y ahora con la tecnología también, ¿no? Podemos crear eso desde la distancia, ¿no? Podemos hacer grabaciones de músicos mexicanos allá, acá, y de músicos de la India allá, y crear ese diálogo. Yo creo que puede ser muy bueno y nos puede ayudar a entender eh, que no somos diferentes en una escala más grande, ¿no? Que sin importar nuestra religión, sin importar nuestra lengua, sin importar eh, nuestras tradiciones, somos parecidos y podemos crear estos lazos de unidad y paz a través de la música. Y yo creo que esa es una de las labores de la música en general, ¿no? De unirnos. Ujú. Bueno, pues muy interesante. Y pues para terminar esta entrevista, no podemos dejarte, Natalie, sin que tocaras la flauta, ¿no? O el pansori para nosotros. O una pequeña pieza tuya, una pieza favorita tuya, por favor, para nosotros. Y sería para mi canal un gran honor, ¿no? Porque hasta ahora, de hecho, hace unos días yo hice una entrevista a un tocador de tabla de Argentina y ese artista fue el primer en tocar un instrumento en mi canal de YouTube. Ahora tú eres la segunda persona. Así que, por favor, una pequeña pieza. Ok, ok, está muy bien, sí, sí, sí. Ok, entonces nada más necesito cambiar de audífonos porque estos no son muy buenos Ok, ok. para Espera un momento. perdón, Sí, 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 dame un momento. sí.
Genialísimo, genialísimo. Muchísimas gracias, Natalie. Me has transportado en la zona de calma y no quería que pararas, pero por falta de tiempo, no solo de este canal, sino también el tiempo tuyo, sí, tenemos que parar y tenemos que terminar esta entrevista, pero pues muchísimas gracias. Ha sido un gran honor y placer para mí otra vez, Natalie, entrevistarte y estoy seguro de que esta última pieza que has tocado a mi público también le va a gustar mucho. Así que muchísimas gracias, Natalie, por estar aquí y hasta el siguiente capítulo de mi canal de YouTube. Chao. Chao, chao. Que estés bien.